Al final de este video voy a decirle algo que los santos describieron como el error más común del alma devota. No del pecador, sino del devoto de décadas. Algo que nadie en internet se atreve a decir porque es demasiado incómodo de escuchar. Quédese hasta el final, porque esa revelación es la que puede cambiar todo lo que usted siente cuando reza. Y ahora escúcheme con atención, porque lo que voy a decir en los próximos 30 segundos va a contradecir algo que usted ha creído durante toda su vida de fe. El alma más sucia no es la del pecador que nunca fue a misa. El alma más en peligro a los 60 años es la del devoto que reza todos los días y que todavía, después de décadas de rosarios y confesiones, siente un peso adentro que no tiene nombre y que no se va. Si usted lleva décadas rezando y todavía siente ese peso que la confesión no termina de quitar, este vídeo es exactamente para usted. Soy el padre Mateo Salcedo Ríos, sacerdote de la diócesis de Morelia, Michoacán, con 38 años de ministerio. He acompañado a miles de personas en la confesión, en la enfermedad, en la muerte. He escuchado cosas que no se cuentan en público, y precisamente por eso les digo que lo que voy a compartir aquí no es opinión personal. Es lo que los mayores santos y teólogos de la Iglesia documentaron a lo largo de siglos, y lo que yo he visto confirmarse una y otra vez en el confesionario. Siempre me pregunto, antes de terminar cualquier enseñanza, ¿lo entendería una abuela de rancho de Michoacán? Si la señora que rezó toda su vida sin estudiar teología no puede entender lo que estoy diciendo, entonces no lo estoy diciendo bien. Y este vídeo, como todos los míos, pasa ese filtro. Mi abuela Remedios vivía en Puruarán, un pueblo pequeño junto al río. Tenía en la sala un cuadro de la Virgen de Guadalupe que, según ella, nunca debía estar torcido. Me decía, Mateo, si el cuadro está chueco, la casa está chueca. De niño yo me reía de eso. A los 25 años, ya en el seminario, entendí que mi abuela nunca estuvo hablando del cuadro. Estaba hablando del alma. Cuando el alma está torcida por dentro, todo lo demás se tuerce con ella. La oración, las relaciones, la paz. Y lo más difícil es que el cuadro puede quedar chueco durante décadas sin que nadie lo note, hasta que un día ya no entra la luz como debería. Hoy vamos a ver 3 revelaciones. La tercera es la más importante de las 3, y es la que yo guardé para el final porque es la que más necesitan escuchar quienes llevan más años de fe. No se salten nada. Cada revelación los prepara para la que sigue, y la revelación final es la que conecta con lo que prometí al inicio de este vídeo. Santa Faustina Kowalska registró en su Diario de la Misericordia Divina, en la entrada 1448, que Jesús le dijo: el alma que confía en su misericordia es la más feliz, porque Él mismo se encarga de ella. Quiero que esa frase se les quede, porque el problema que vamos a examinar hoy no es el tamaño de sus pecados, es la dificultad que tienen para creerle a Dios que su misericordia ya los alcanzó. El alma humana a los 60 años no funciona igual que a los 30. A los 30 uno se confiesa y siente alivio inmediato. A los 60, después de décadas de vida, de pérdidas, de dolores acumulados, el alma tiene capas. Tiene zonas que la confesión toca y zonas que la confesión roza pero no termina de penetrar. No porque el sacramento falle, sino porque hay procesos interiores que el sacramento no puede hacer solo, que requieren la participación consciente del alma. Y nadie nos enseñó eso. Nadie. Permítanme presentarles a alguien antes de la primera revelación. Doña Remedios Centeno Vargas tiene 72 años. Vive en Sahuayo, Michoacán, viuda desde hace 11 años. Su esposo Salvador murió de un infarto y el sacerdote no llegó a tiempo para 2 últimos sacramentos. Ese dolor no la ha dejado desde entonces. Tiene 4 hijos. Rodrigo ya no practica la fe. Carmen no puede comulgar porque se casó por lo civil con un hombre divorciado. Felipe es alcohólico en recuperación. Y Lupita, la menor, es la única que todavía va a misa. Doña Remedios reza el rosario todas las noches a las 8, sola en su cuarto, con el rosario de madera que su madre le dio cuando se casó. Tiene las manos calladas de décadas de trabajo doméstico y de campo, y cuando reza, las sostiene sobre el regazo con una delicadeza que contrasta con esas manos. Cuando llegó a verme por primera vez me dijo esto: «Padre,
Llevo rezando toda la vida y siento que Dios me escucha pero que no me contesta. Como si yo hablara y hablara y Él estuviera ahí pero sin responder. ¿Eso qué significa? Esa pregunta es la que vamos a responder hoy, y la respuesta empieza con la primera revelación. La primera revelación se llama la devoción que se llama deuda. Hay personas que rezan toda su vida desde un lugar de miedo, no de amor. Rezan el rosario porque sienten que si no lo rezan, algo malo va a pasar. Van a misa porque temen lo que Dios haría si no fueran. Esta distinción parece pequeña, pero es enorme. Es la diferencia entre un hijo que abraza a su padre porque lo ama y un empleado que trabaja porque teme perder el trabajo. Cuando la devoción opera desde el miedo en lugar del amor, el alma se va llenando de una carga silenciosa. El devoto la percibe como algo que no está bien, pero no sabe nombrarla. Es como un grifo que gotea detrás de la pared. No se ve el daño desde fuera, pero la pared se está pudriendo por dentro. Décadas de devoción desde ese lugar no fortalecen el alma, la cansan. Y el cansancio espiritual es la primera señal que nadie reconoce porque se parece demasiado a la fidelidad. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y reformadora del Carmelo en el siglo XVI, escribió en el capítulo 8 de su autobiografía, El libro de la vida, que quien ora desde el temor al castigo, no ora, trabaja. Y advirtió que este tipo de oración, aunque aparentemente ferviente, aleja al alma de Dios porque reemplaza la relación con la transacción. San Agustín lo había escrito siglos antes en sus Confesiones, en el libro 10. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. No hasta que haya cumplido suficientes obligaciones, hasta que descanse. Una feligresa mía en Morelia, doña Consuelo, 71 años, rezaba el rosario todos los días desde los 40. Cuando le pregunté por qué rezaba, respondió sin dudarlo: porque si no lo rezo, me da miedo que algo le pase a mis hijos. Esa respuesta reveló que su rosario era un seguro de vida emocional, no una conversación con Dios. Cuando trabajamos juntos esa diferencia, ella describió sentir como si le hubieran quitado una mochila que no sabía que traía puesta. Esta noche, antes de comenzar cualquier oración, haga esta sola pregunta en silencio. Señor, ¿estoy rezando porque te amo o porque te temo? No busque la respuesta con la mente, espere que llegue del corazón. Si lo que siente al terminar de rezar es alivio en lugar de cercanía, esa es la señal. Repita este examen durante 7 noches seguidas. En la 7ª noche añada solo esta frase: Señor, enséñame a amarte, no a temerte. Esta oración tan breve puede reorientar décadas de devoción desde el lugar correcto, porque es la única que le pide a Dios que haga el trabajo que usted no puede hacer solo. Usted va a pensar: pero Padre, el temor de Dios es un don del Espíritu Santo. Y tiene razón. Pero hay una diferencia teológica precisa entre el temor filial, que es la reverencia del hijo que no quiere ofender a quien ama, y el temor servil, que es el miedo al castigo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1828, hace exactamente esa distinción. La primera señal de limpieza que el alma necesita no es confesarse más veces, es identificar desde dónde ha estado rezando todos estos años. Antes de continuar, si ya en estos primeros minutos algo tocó su corazón, eso no es coincidencia. Suscríbase ahora mismo para que este tipo de enseñanza llegue a usted cuando más la necesita. Y si conoce a alguien que lleva años cargando un peso espiritual sin nombre, comparta este vídeo hoy. A veces la gracia de Dios llega a través de un simple mensaje de WhatsApp. Y ahora, antes de la segunda revelación, necesito contarles cómo continuó la historia de Doña Remedios, porque lo que ella vivió ilustra exactamente lo que viene a continuación. Después de nuestra primera conversación, Remedios regresó a casa y esa noche hizo el examen que le propuse. Al día siguiente me llamó. Me dijo que había rezado de noche y que por primera vez en muchos años había llorado durante el rosario, sin saber bien por qué. Ese llanto, le expliqué, era el principio, pero todavía faltaba resolver la capa más profunda, la que casi nadie toca.
Y esa es la segunda revelación. La segunda revelación se llama el perdón, que se llama olvido. Hay personas que confiesan un pecado, reciben la absolución y aún así continúan cargándolo, no por falta de fe en el sacramento, sino porque nunca completaron el acto interior que el sacramento requiere para surtir pleno efecto en el alma, recibir el perdón de Dios como real. Escúcheme con atención. Confesar es el acto del hombre hacia Dios. Recibir la absolución es el acto de Dios hacia el hombre. Pero hay un tercer acto que casi nadie enseña y que es indispensable. El acto del hombre hacia sí mismo, que es creerle a Dios que el perdón fue completo. Sin ese tercer acto, el alma es como una botella que se limpió por fuera pero todavía huele a lo que tenía adentro. El peso que las personas de 60 años describen como algo que no se va, después de años de confesiones, casi siempre es este tercer acto incompleto. Y no es un defecto de fe, es una herida que nadie les enseñó a sanar. El padre Jacques Philippe, sacerdote de la Comunidad de las Bienaventuranzas y autor de La Paz Interior, uno de los libros de espiritualidad más leídos en el mundo hispano en las últimas 2 décadas, documentó en múltiples retiros espirituales que la incapacidad de recibir el propio perdón es la causa más frecuente de lo que él llama el alma en litigio. El alma que sabe que Dios perdona, pero que no termina de creerle, y que por eso regresa a la misma confesión una y otra vez, sin encontrar paz duradera. Una señora de 68 años llegó a confesarse conmigo por el mismo pecado 3 veces en el mismo año. Después de la tercera vez le pregunté con calma, ¿usted le cree a Dios que la perdonó la primera vez? Hubo un silencio largo. Ella respondió, no sé, padre, no lo siento. Ese no lo siento reveló el problema real. Ella esperaba una experiencia emocional como confirmación del perdón de Dios. Cuando la emoción no llegó, interpretó que el perdón no había sido completo. Pero el perdón de Dios no necesita ser sentido para ser real. Necesita ser creído. Aquí viene la instrucción que nadie esperaría. Después de su próxima confesión, o ahora mismo si ya se confesó recientemente, busque un lugar quieto, cierre los ojos y diga en voz alta 3 veces esta frase. Dios me perdonó, yo le creo. No busque sentir nada, no evalúe si lo sintió. Decirlo en voz alta tiene una función específica. El alma humana procesa diferente lo que escucha de lo que solo piensa. Santa Teresa de Ávila describió la oración vocal precisamente como el recurso para cuando la emoción no acompaña la fe. Porque las palabras dichas en voz alta tienen el poder de anclar en el cuerpo lo que la mente todavía no terminó de creer. Usted va a pensar, Padre, ¿no es soberbia asumir que fui perdonada? Esto es lo que nadie te dice. Lo opuesto a la soberbia no es dudar de Dios, es confiar en su palabra. Dudar del perdón de Dios no es humildad, es no creerle a Dios lo que Él mismo prometió. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia y patrono de los confesores y moralistas, escribió en su obra La Gran Mediadora que rechazar el perdón de Dios después de una confesión válida y sincera no es un acto de humildad, es una forma de incredulidad disfrazada de virtud. Hay esperanza real en esto. Si usted aplicó la instrucción de la primera revelación y esta noche aplica la de la segunda, ya tiene en sus manos algo concreto, algo que puede comenzar hoy. Pero todavía falta la revelación más importante, la que prometí al inicio, y es la más difícil de escuchar precisamente porque está dirigida a los más fieles. Ahora llegamos a lo que prometí al principio. Quédate. La tercera revelación se llama la santidad que se llama cansancio. Esta es la revelación más difícil de escuchar, y la guardé para el final precisamente porque es la que más necesitan escuchar quienes llevan más años de fe. Pero antes de explicarla, necesito hacerles 5 preguntas. Contéstelas honestamente, solo para usted. Primera, ¿va a misa porque hay que ir? ¿Y a veces siente culpa cuando reconoce en secreto que desearía que la misa fuera más corta? Segunda, ¿reza el rosario completo, pero al terminar no recuerda los misterios que meditó? ¿Las palabras salieron solas, como en automático? Tercera, cuando alguien le pregunta cómo está su relación con Dios,
dice bien, pero adentro no sabe con honestidad qué responder. Cuarta. ¿Tiene años sin sentir lo que sentía cuando tuvo su primera experiencia espiritual fuerte? ¿Y eso le asusta en silencio? Quinta, la más difícil. ¿Siente algo parecido a la envidia cuando ve a alguien llorar en la misa o decir que siente la presencia de Dios? Porque usted ya no siente nada, y eso le hace pensar que algo en su alma está roto sin remedio. Si se reconoció en 3 o más de estas señales, esta revelación es directamente para usted. Hay personas que llevan décadas de devoción intensa, rosarios, novenas, misas diarias, procesiones, y que sin darse cuenta han llegado a un lugar de agotamiento espiritual tan profundo que ya no oran, ejecutan, hacen los movimientos de la oración sin estar presentes en ellos. Van a misa pero están pensando en lo que van a cocinar. Rezan el rosario pero repiten las palabras sin escucharlas. Y sienten un vacío cuando oran, y ese vacío lo interpretan como señal de que Dios los abandonó. Esto no es lo que está pasando. Ese vacío no es abandono de Dios. Es la señal de que el alma devota, no la pecadora, la devota, llegó a un punto de saturación que los santos conocieron y describieron con precisión. Un estado que nadie habla en los vídeos de YouTube porque es demasiado incómodo de nombrar. San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia y maestro de la vida mística española del siglo XVI, describió este estado en su obra Noche Oscura del Alma. Escribió que cuando la oración deja de producir consolación y comienza a sentirse como trabajo árido y seco, el alma no está retrocediendo. Está siendo introducida en un tipo de unión con Dios más profundo que cualquier sentimiento previo. Pero advirtió que quien no entiende este proceso abandona la oración precisamente en el momento más importante de su vida espiritual, cuando está más cerca de Dios que nunca, pero siente que está más lejos. Me heló la sangre la primera vez que entendí esto, porque significa que el devoto de décadas que siente ese vacío no está fallando, está siendo invitado. Y si no sabe que está siendo invitado, puede interpretar ese silencio como abandono y retroceder justo antes de llegar. La instrucción de esta revelación es la que menos van a esperar. Durante los próximos 3 días, no recen el rosario completo. En cambio, tomen un solo misterio, uno, y siéntense con él durante 10 minutos sin decir nada, sin palabras, solo con la imagen de ese momento del Evangelio presente en su mente. Este ejercicio, documentado por San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales como contemplación simple, tiene el poder de reactivar la presencia interior que se pierde cuando la oración se vuelve mecánica. Al 4.º día, vuelvan al rosario completo, y van a notar una diferencia que no podré explicarles desde aquí, pero que van a reconocer. Usted va a pensar, ¿no rezar el rosario completo es un retroceso? No, si el rosario completo se convirtió en una rutina que ya no habita. El beato Álvaro del Portillo, obispo y sucesor de San José María Escrivá en el Opus Dei, escribió que Dios prefiere 5 minutos de presencia real a 5 décadas de palabras pronunciadas sin corazón. El problema no es el rosario es sagrado. El problema es el piloto automático que lo convirtió en ruido. Y ahora, las 5 instrucciones concretas para comenzar esta noche. Primera instrucción. Esta noche, antes de cualquier oración, haga el examen de la primera revelación. Pregúntese en silencio: Señor, ¿estoy rezando porque te amo o porque te temo? Solo eso, sin juzgarse, solo observando. Segunda instrucción. Si ya se confesó en los últimos meses, vaya a un lugar quieto, cierre los ojos y diga en voz alta 3 veces: Dios me perdonó, yo le creo. No busque sentir nada, solo dígalo. El alma necesita escuchar con los propios oídos lo que la mente todavía no terminó de creer. Tercera instrucción. Durante los próximos 7 días, antes de comenzar el rosario, pase 30 segundos en silencio absoluto, solo mirando la imagen de la Virgen o cerrando los ojos.
Ese silencio previo es el que le recuerda al alma que va a entrar en una conversación, no a cumplir una obligación. Cuarta instrucción. Esta semana, busque en sus recuerdos el momento más claro en que sintió la presencia de Dios. Puede haber sido hace 20 o 30 años. Escríbalo en un papel. No lo comparta con nadie. Es solo para usted y para Dios. Ese recuerdo escrito es un ancla. Cuando el alma siente que Dios se alejó, ese papel le recuerda que ya lo encontró una vez y que lo que encontró una vez puede encontrarse de nuevo. Quinta instrucción, la más difícil. Busque a la persona con quien todavía tiene una deuda de perdón. No la persona más fácil de perdonar, la más difícil. No le diga nada todavía. Solo pronuncie su nombre en voz alta esta noche, solo, y diga, te suelto. No te perdono todavía porque todavía no puedo, pero te suelto para que mi alma tenga espacio de respirar. Esta oración no es derrota. Es el comienzo del proceso que Dios necesita que usted inicie para terminar lo que el alma lleva años sin poder cerrar. 3 semanas después de que doña Remedios aplicó el ejercicio de la tercera revelación, regresó y me dijo: «Padre, el domingo en la misa lloré. Años sin llorar en la misa, y el domingo lloré. No sé qué pasó, pero algo se movió». Eso es exactamente lo que pasa cuando el cuadro que estaba chueco vuelve a quedar derecho. La luz entra diferente, no de golpe, sino de la manera silenciosa en que entran las cosas que duran. Dios no mide los años que llevas rezando, mide los segundos en que de verdad le creíste. Todavía hay tiempo. No importa cuántos años de devoción pasaron desde el lugar equivocado. No importa cuántas confesiones salieron sin terminar de liberar lo que cargaban. Lo que importa es que hoy usted supo cómo se llama lo que siente, y quien sabe el nombre de lo que carga puede comenzar a soltarlo. El cambio no empieza en sus hijos, ni en las circunstancias, ni en el sacerdote de su parroquia. Empieza en usted, esta noche. Señora de Guadalupe, Madre de Misericordia, tú que en el Tepeyac te inclinaste hasta el más pequeño para decirle que no tuviera miedo, inclínate hoy sobre cada persona que está aquí con nosotros. Conoces el nombre de lo que cargan, conoces los rosarios rezados desde el miedo, conoces las confesiones que salieron sin terminar de limpiar, conoces el cansancio del alma devota que ya no siente nada y que en secreto tiene miedo de que Dios no la recuerde. Diles tú, Madre, que Dios la recuerda, que el velo no se ha roto todavía, pero se romperá, que todo lo que rezaron, aunque fuera desde el temor, llegó, que todo lo que confesaron, aunque no lo sintieron, fue perdonado. Que el silencio que sienten cuando oran no es ausencia de Dios, sino su manera de acercarse de una forma que todavía no aprendieron a reconocer. Intercede por las que hoy dijeron en voz alta: Dios me perdonó, yo le creo. Acompáñalas en estos días de ejercicio, que la primera vez que recen el rosario con un solo misterio, tu presencia llene ese silencio. Que el alma de doña Remedios y el alma de cada persona que se reconoció en estas señales encuentre esta semana el alivio que lleva años buscando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga abundantemente, que la Virgen de Guadalupe los cubra con su manto, y que esta noche duerman un poco más tranquilos que antes de empezar este vídeo. Si este vídeo llegó a usted hoy, escúcheme con atención, no fue casualidad. Y si lo que escuchó aquí fue la voz que su alma necesitaba, diga amén con ese botón de me gusta. No por mí, sino para decirle a Dios: Señor, yo escuché. Suscríbase para que la próxima vez que su alma necesite escuchar algo, este espacio esté ahí esperándola. Que Nuestra Señora de Guadalupe la guarde. Hasta la próxima.